Marcos capítulo 5. Y vamos a hablar sobre la libertad. Hemos hablado de Dios en todos estos tiempos, obviamente, y hemos hablado de un atributo especial de Dios. Pregunta: ¿por qué hace Dios milagros? No cómo, sino ¿por qué hace Dios milagros? Por amor. ¿Ok? Pero ¿por qué hace milagros? Si fuera por amor, cada vez que le dijéramos, Señor, no tengo que comer, pan aparecería, caería más del cielo. Lluvia de hamburguesas. No, ¿por qué razón hace Dios milagros? Lo vimos hace 2 meses. Porque Él es poderoso, independiente, todo eso resume en una sola palabra. Muy bien, soberano, excelente. Dios hace milagros porque Dios es soberano. Nadie puede influirlo, nadie puede quitarle, nadie puede decirle qué hacer, cuánto hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Él es soberano. Y luego volvió a mostrar Dios su soberanía a través de Jesús cuando estaban en una barca pasando el mar de Tiberias. Se levantó un gran huracán, levantaba el agua, caía el agua encima de la barca. El Señor estaba ¿dónde? ¿En qué parte? ¿En la parte de adelante o de atrás? En la parte de atrás. Y estaba como descansando, durmiendo. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? ¿Y qué hizo cuando se levantó y se puso al frente de la barca? ¿Qué le dijo al mar? Quieto. ¿Y qué hizo el mar? ¿Qué demostró? Que Él es soberano. Es soberano para hacer milagros, es soberano para quietar el mar, es soberano sobre la creación. Y ahora hoy vamos a hablar sobre otra soberanía. Una soberanía que da libertad. ¿Ya tienen Marcos capítulo 5? Ok. ¿Cuál es el título de acuerdo con la Reina Valera? De ese vamos a hablar. Ok. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Por qué se llama la región de los Gadarenos? Porque es la región que se le asignó a Gad, hijo de Jacob, de las tribus de Jacob. Y cuando salió él, ¿quién es ese él? Jesús, muy bien, de la barca, enseguida, escuchen bien, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Eso fue lo que pasó. Llegó la barca a la playa, el Señor se bajó, y cuando se bajó, vino a él un hombre con un espíritu inmundo. Por favor, vamos a ponerle atención a los personajes. Porque en esta historia los personajes son muy importantes. Y miren que digo esta historia, no este cuento. Esto realmente sucedió. En esta historia es muy importante que veamos los personajes. Y el primer personaje es un hombre con un espíritu inmundo. Y dice la palabra: un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. ¿Dónde vivía? En un cementerio. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. ¿Por qué nadie le podía dominar? Porque ya estaba dominado. ¿Por quién? Por un espíritu inmundo. Muy bien. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en
cárceles y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Ahora, hay una parte de aquí que no aparece, pero que vamos a ver que aparece más tarde. Este hombre además andaba desnudo. O sea, andaba desnudo gritando por los montes, gritando en el cementerio. Y además con las piedras se hacía heridas, se sajaba su cuerpo. Y este hombre inmundo, cuando ve a Jesús que baja, va inmediatamente donde está él. Un hombre inmundo. Pero no es el único caso de personas, perdón, un hombre inmundo, un hombre con un espíritu inmundo. Pero no es el único caso de personas que tienen posesiones demoníacas. Hay varios casos en la Biblia y quiero hacer mención de otro, porque es muy diciente. Respondiendo uno de la multitud, ¿recuerdan cuando Jesús envió a sus discípulos a que fueran a sacar demonios y a que fueran a hablar del reino de Dios? Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu. ¿Qué tal es ese espíritu? Mudo. Ah, este es diferente al espíritu del otro. El otro estaba dando gritos por el monte, este era mudo. El cual, donde quiera que le toma, lo domina, le sacude y echa espuma y cruje los dientes y se va secando. ¿Alguna vez han escuchado de ese término? De las mamás: te vas a secar si no te comes la comida como te la doy. ¿Han escuchado? Se iba adelgazando y adelgazando, se iba poniendo mustio. Y yo, Señor, le dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero tus discípulos no pudieron. Luego el Señor Jesús dice: ah, generación, qué pena esta generación que hay sin fe, con poca fe. Y le dice al Señor: tráeme a tu hijo. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, escuchen esto: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre le responde: desde niño. ¿Habían escuchado eso antes? Una posesión demoníaca desde niño. Y muchas veces, dice el Padre, toma al muchacho y le echa en el fuego y le echa en el agua. ¿Para qué? Para matarle. Eso era lo que le pasa a una persona cuando es poseída por el demonio. Quiere matarle. En Juan 10:10 dice que el adversario, el enemigo, ha venido para matar, ha venido para destruir, ha venido para hurtar. Pero el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero el demonio viene a hurtar y a matar y a destruir, aún desde los niños. Aún desde los niños, ¿se imaginan? Ok, vamos a mirar qué son las características de un hombre endemoniado, de acuerdo con lo que hemos leído. Un hombre endemoniado, primero que todo, es solitario. ¿Dónde vivía este hombre endemoniado? En los montes, en el cementerio, en los sepulcros. Ahora, ¿con quién estaba en los sepulcros? Bueno, los muertos no están ahí. Hay un montón de huesos, pero no hay nadie. ¿Quién vive en los sepulcros? Este hombre. Ahora, el demonio es especialista en hacer exactamente
exactamente lo que Dios no quiere que hagamos. Recuerdan en el Génesis el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, pero el demonio para manipular quiere que tú te sientas solo y lleva a este hombre a que esté solo. Había mucha gente alrededor, sí, había mucha gente alrededor. Algunos querían atarlo para que no se siguiese haciendo daño con las piedras. Pero el demonio hacía que rompiera las cadenas, rompiera los grillos, y este seguía gritando, andando en esos sepulcros, desnudo, e hiriéndose con las piedras. El demonio quiere eso, y eso es lo que pasa con alguien que es poseído. Está solo. Aunque haya mucha gente alrededor, está solo. Lo segundo es la dignidad. El demonio le fascina quitarle la dignidad al hombre, y cuando posee a alguien le quita la dignidad. Escuchen cómo estaba él, estaba desnudo. Eso es quitar la dignidad al hombre, porque recuerdan también en Génesis, cuando el hombre peca por primera vez, ¿cómo se siente? ¿Qué ve? ¿Qué fue lo primero que vio? Que estaba desnudo. ¿Y qué le dio? Pena. Le dio vergüenza. Perdió su dignidad. ¿Y qué hizo Dios con este hombre desnudo? Lo vistió. ¿Sí ven? Es totalmente contrapuesto a lo que Dios quiere en el hombre. Entonces desnuda a este hombre para que no tenga ni 5 de dignidad y se sienta lo más indigno que existe. Palabras de hoy: tiene una autoestima pésima. Tercera característica: no solamente es solitario y sin dignidad, es autodestructivo. Miren lo que hace: se pega contra las piedras. ¿Qué pasaba con el niño, con el otro joven? Se caía al suelo y empezaba a tener como convulsiones y se golpeaba, y dice la palabra, se revolcaba. ¿Han visto a esos niños con pataleta? ¿Qué hacen? Se revuelcan, esa es la palabra, y se golpean contra el piso. Y eso es exactamente lo que pasa con las personas cuando están poseídas. Caen al suelo, se revuelcan, echan espuma. Terrible, ¿no? Terrible. Y debe ser terrible verlo. Y por último, no tienen conciencia ni tienen control de sí mismos. No les importa. Están tan alejados de Dios, están tan poseídos por el demonio, que su conciencia está obnubilada, no ven. Ellos no hacen las cosas porque quieren, son absolutamente dominados. Eso es lo que dice en la palabra, que el demonio los tenía dominados. El espíritu inmundo estaba con su espíritu y hacía que ellos hicieran esas cosas. ¿Tenía control de sí mismo? No. Gritaba y daba voces uno y el otro mudo. Y el otro mudo. Así estaban y así están las personas cuando están endemoniadas. ¿Listo? ¿Tienen en cuenta las características? Ok, vamos a repetirlas. La primera, solitario. La segunda, sin dignidad. La tercera, autodestructivos. Y la cuarta, sin conciencia y sin control de sí mismos. Segundos personajes, los demonios. Bueno, en el principio creíamos que era un solo demonio. Pero ¿qué hacen los demonios? De acuerdo con lo que vimos en el endemoniado, las características de los demonios son, primero, ¿cómo les llamó Jesús? Inmundos. No hay ni una pizca de pureza en ellos. Son inmundos. ¿Alguna vez
¿Alguien ha visto algo inmundo? ¿Se les ha salido por el inodoro las aguas negras? ¿No aquí? No. ¿Nunca han sentido algo inmundo? Eso es lo que es. Son inmundos. No existe nada puro en ellos. Además, son espíritus controladores. ¿Recuerdan lo que dijo el padre con respecto a su hijo? Cuando el espíritu lo toma, lo controla. Eso es lo que hacen, controlarlo. No dejan que la persona haga. Y saben, la falta de conciencia de estos hombres ni siquiera les permite ver que son controlados. Ni siquiera eso. Horrible, ¿cierto? ¿Cómo nos sentiríamos si somos tan controlados que ni siquiera sentimos que somos controlados? Horrible. Además, son destructivos. ¿Qué quería el demonio con ese muchacho que había sido niño? Lo echaba en el agua, lo echaba contra el fuego, ¿para qué? Para matarle. No vamos a encontrar en el demonio nada que sea bueno para nosotros. El demonio y todos sus secuaces quieren destruirnos, quieren matarnos, si es posible, quieren matarnos. Y por último, ¿cómo es que pueden hacerlo? Porque tienen el poder para hacerlo. Tienen el poder para hacerlo. ¿Saben? Las personas juegan con los demonios. ¿Han escuchado de la tabla Ouija? Juegan con los demonios. Si ustedes ven programas, antes había unos buenos canales en la televisión, algo como History Channel, ¿sí? Había, ¿cómo se llamaba? El de la D. Discovery. Ahora todo lo que uno ve es pasiones del más allá, paranatural, muy no es como si los otros paranormales. Y ahora todas las películas son paranormales. O sea, los normales no tienen cabida en las películas. Ahora tienen que ser paranormales. Y juegan con los demonios como si ellos no tuvieran poder. Y tienen poder y pueden, escúcheme bien, dominar a las personas. Pueden estar dentro de las personas. Y pueden hacer eso. Eso no es solamente para ese tiempo, eso es también para ahora. Pero, aquí viene la parte chévere del cuento. Hay un tercer personaje, el Señor Jesús. Ahora, ¿qué pasa con los demonios y con este hombre delante de Jesús? A ver, para que no me pase lo que me pasó en el primero. Si se dan cuenta, Jesús, ese él en amarillo, y el otro le, que están ahí en amarillo, está hablando de Jesús. ¿Ok? Bien. Y las rayas, es para que veamos la cosa más clara. Cuando el hombre este con el espíritu inmundo vio a Jesús de lejos, se quedó quieto y se fue para otro lado. No. Miren bien, corrió y se arrodilló ante él. ¿Recuerdan lo que significa la palabra arrodilló? ¿Recuerdan? Se postró, agachó la cabeza y se colocó contra el suelo. Este al que nadie había podido dominar. En algún momento venga Jesús diciendo: espíritu inmundo, fuera, sal, quítate, llegué yo. ¿Venga Jesús haciendo eso? No. Solamente se bajó. ¿Qué diferencia? Ya saben por qué estoy diciendo eso. Solo se bajó. El otro salió corriendo y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo? Escuchen,
Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde ven ustedes que Jesús le dijo, sal de este hombre, espíritu inmundo? ¿En qué? Muy bien que dijo eso. Excelente. Con su sola presencia, el espíritu inmundo sabía que debía salir de ese hombre. Exactamente. No tenía que decir. Ahora, ahí está el Señor Jesús. Ahí está el hombre endemoniado con la cabeza metida en el piso, rogándole al Señor, ¿por qué vienes a atormentarme ahora? Y sigue tratando. El Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? No dice, porque quieres saber mi nombre. ¿Acaso yo tengo que decirte el nombre? No, miren bien, apenas le dice, ¿cómo te llamas? ¿Qué hace el demonio? Responde, Legión me llamo, porque somos muchos. La palabra legión es la palabra legión de los legionarios romanos. ¿Ok? Una legión romana estaba compuesta por 6.000 hombres. 6.000 hombres estaban compuestos una legión. Ahora, él no estaba llamando la atención al número, sino a la cantidad. Somos muchos. Y el demonio le rogaba. ¿A quién le rogaba? ¿Se imaginan? El demonio está ahí y le ruega a Jesús, no nos envíes fuera de esta región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Ahora bien, ¿cómo eran considerados los cerdos por los judíos? ¿Cómo le dijo Dios que los cerdos eran? ¿Eran qué? Inmundos. Así que espíritus inmundos dicen, necesitamos cuerpos inmundos en vez de este cuerpo de hombre. Entonces le rogaron, ¿a quién le rogaron? Le rogaron todos los demonios, por favor, porfis, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Y qué dice al final? Y el Señor les dio permiso. ¿Saben quién es soberano sobre todos los demonios? Dios. Por eso los demonios se comportan así. Porque aunque no quieran, ellos saben quién es su soberano. El Señor Jesús no tuvo que llegar, empezar a gritar, ni empezar a decir, ni empezar a chillar. En toda la palabra de Dios dice que, y leí varios pasajes con respecto a esto de los demonios. ¿Saben? Cuando Pedro y cuando Juan caminaban, ellos iban andando por el camino, y las personas que sabían que ellos eran discípulos de Jesús traían a los enfermos y a los endemoniados y los ponían al lado del camino, para que la sombra, escúchenme bien, la sombra de Pedro y de Juan los tocase. Y cuando la sombra los tocaba, los enfermos sanaban, y los que tenían demonios, los demonios se abrían del parche. Uno no veía en ninguna parte ni a Pedro ni a Juan, ¡fuera demonios! ¡Afuera! 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 Y toda la congregación dice ¡afuera! ¡Afuera! En ninguna parte dice eso. ¿Por qué? Por lo que dijiste. Porque solo la presencia de Dios, solo la presencia de Dios es suficiente. ¿Saben por qué solamente la presencia de Dios es suficiente? Porque los demonios saben que Dios es su
soberano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? ¿Qué pasó después de estar ante Jesús? Lo que nosotros vemos aquí es que hasta los mismos demonios reconocen la identidad de Jesús. ¿Qué dijeron? Tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Quién eres? Eres el Dios, eres Hijo de Dios Altísimo. ¿Qué más reconocieron? Reconocieron que Él era su atormentador. Reconocieron que es el único que puede echarlos fuera. Ellos reconocieron la misión de Cristo, que es destruir las obras de Satanás. Pero además reconocieron su autoridad. Él es nuestra autoridad. Amén. Hasta el punto en que se agacharon, colocaron cabeza en la tierra y rogaron a Jesús. Eso fue lo que ellos reconocieron. ¿Saben una cosa? La creación reconoce eso. Cuando Jesús se colocó ahí al frente de la barca y todo el viento y el mar estaban cayendo sobre la barca, Él no tuvo que decir: yo soy el Hijo de Dios, por si acaso. ¿No? Simplemente Él dijo: quieto. Y se quitó. ¿Se dan cuenta? Cuando había que hacer milagros, en el primero, ¿recuerdan el leproso? Sí. ¿Tú crees? Yo quiero que seas limpio. Listo. Con el siervo ¿cómo se llama? Del centurión, ¿estaba el siervo ahí? No. Ni siquiera estaba ahí. Simplemente él dijo: ok, ¿tú creíste? Así es. Y con la suegra de Pedro muy agradecido, con la suegra de Pedro, ni siquiera le dijeron, fue hasta allá, le tocó la mano y le dice: nada. No tenemos que estar anunciando a nadie. Él es Él. Él es Dios. Punto. Ahora, las únicas criaturas que no reconocen eso, ¿qué pasa con esos chicos? Clamaron diciendo, dice Mateo 8:29, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos? ¿Qué más dice? O sea que ellos saben que va a haber un tiempo en el que su tormento será el tormento que el Hijo de Dios les va a dar. ¿Cierto o no? Ahora miren lo que dice Lucas. Le rogaban que no los mandase ir a dónde. Ellos saben que ahí está el tormento de todos los ángeles caídos. Cuando Satanás sea atado durante 1000 años, ahí en ese abismo es donde va a estar. Eso es lo que ellos estaban previniendo. Todos los demonios, absolutamente todos los demonios saben, absolutamente saben que tienen un castigo eterno. Y es más, son tan absolutamente malos que ellos, sabiéndolo, no son capaces y nunca serían capaces de decir perdón. Al contrario, crujen los dientes para no tener que abrir la boca y decir perdón. Así es la rebeldía de los demonios. Aún sabiendo quién es el Señor Jesús, aún colocando su cabeza delante del que es su soberano, aún así no reconoce.
Pero peor, miremos a los vecinos. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. ¿Ellos conocían al muchacho que estaba endemoniado? Sí. ¿Cómo sabemos que lo conocían? No. ¿Por qué sabemos que los vecinos de Gadara o los gadarenos sabían que ese muchacho tenía un espíritu inmundo? ¿Cómo sabían? Porque lo ataban. ¿Recuerdan las cadenas? Ellos les ponían las cadenas. Ok. Salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y entonces ellos dieron gracias a Dios. Dijeron, no, ¿qué tal esto? Y tuvieron miedo. Y al tener miedo, dice, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido al demonio. Y también les contaron lo que pasó con los cerdos. ¿Saben qué había pasado con los cerdos? Era un hato de 2000 cerdos. 2000 cerdos. ¿Saben cuántas lechonas hubiéramos hecho? ¿Qué talito el negocito que tenían? 2000 cerdos. Y todos los cerdos, cuando los demonios entraron en ellos, se tiraron al mar. Así que ¿cuánto fue la pérdida? 2000 cerdos. Y cuando les contaron lo de los cerdos, ¿qué hicieron ellos? Comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. ¿Cómo les parece? Jesús vino, llegó a la tierra de los gadarenos. Los gadarenos vinieron, vieron lo que había hecho, vieron salir al espíritu inmundo, les contaron, pero ellos solamente se quedaron en su cabeza con 2000 cerdos. ¿Sabes qué? Tenemos miedo porque tú puedes cambiar nuestras vidas y quitarnos lo que tenemos. ¿Saben qué pasa cuando el Señor Jesús llega a la vida de las personas? Que las personas pueden tener dos opciones delante de ellos. Una, no tener miedo y decir realmente tú eres el Señor. Y si tú dices que yo haga algo, yo lo hago. O pueden tener una segunda opción y decir, tengo miedo de que me cambies la vida. No te lo van a decir así, pero sí te lo van a decir de otras maneras. Te van a decir, en tu religión prohíben tomar. O sea, a ver, yo puedo llegar a eso, pero si no me cambias el tomar. ¿Ok? Bueno, yo puedo seguir a Jesús, pero si no me quita lo que tengo. ¿Me explico? Así son los vecinos. Pero hay otro personaje, el hombre al que el Señor Jesús libertó. Escuchen lo que pasó con ese hombre. Ellos habían visto al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión y que el Señor le quitó a esa legión. ¿Cómo lo vieron? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Más adelante dice que cuando Jesús entró en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Señor, yo quiero seguirte. ¿Recuerdan lo que aprendimos sobre seguir a Jesús? Señor, yo sí quiero seguirte. Yo no
no tengo a quien más seguir que tenga palabras de vida eterna. El Señor Jesús le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Y qué hizo el muchacho? Se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos... Quiero que escuchen bien esto. Miren cuál es la condición de alguien a quien Dios liberta, a quien Dios le da libertad. Su primera condición es: estaba sentado a los pies de Jesús. Bueno, ya me pasé otra vez. La primera cosa, estaba sentado a los pies de Jesús. Estaba ahí. ¿Estaba haciendo algo? ¿Estaba postrado como los...? No, estaba ahí, sentado a los pies del Señor. ¿Ustedes se imaginan? Imagínense eso. Aquí está el Señor y tú te sientas a sus pies. Hemos cantado. Queremos que nuestra vida sea como un perfume a sus pies. ¿Qué significa eso? Es esa humildad de: tú eres el Señor. Ya no estaba desnudo. Ya no estaba así. Ya no estaba desnudo. Ahora estaba vestido. Había recobrado su dignidad. Era una persona digna. Ya no andaba gritando y dando voces. Estaba ahí, tranquilo, sentado a los pies del Señor. Y dice: en su juicio cabal. Tenía conciencia de lo que estaba haciendo y estaba controlado ahí, a los pies de Cristo. Alguien que Jesús liberta es alguien que tiene control de su vida. Escuchen bien, por favor, porque enseñan que cuando el Espíritu Santo entra, yo no soy yo, soy otro. Y entonces me caigo y pierdo el control y mi cabeza queda para un lado y puedo caer y puedo revolcarme y empiezo a ver el fruto del Espíritu en mí y ahora sí lo estoy sintiendo. Señoras y señores, eso no es del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo tiene varias características, pero la última de ellas es dominio propio. Si eres guiado por el Espíritu Santo, jamás Dios, escúcheme bien, jamás Dios te va a quitar el control. ¿Por qué razón? Porque Dios espera que tú lo ames. Y para amar a Dios se requiere que tú tengas control de tu corazón. Ahí estaba ese muchacho. Pero quiero que vean las últimas dos. ¿Qué más era este muchacho? Era obediente. ¿Recuerdan? Dice que el Señor le dijo: vete a tu casa. ¿Y qué hizo él? Se fue. Y luego le dice: cuéntales. ¿Y qué hizo? Lo publicó. O sea que fue obediente a lo que Dios le dijo. Sí, alguien libertado es obediente. Pero además se fue no solamente a los de su casa, sino que fue a Decápolis. ¿Saben qué significa Decápolis? ¿Qué significa Deca? 10. Polis. Ciudad. Entonces, ¿a cuántas ciudades fue? A 10 ciudades. Ahora, escuchen bien, la palabra es polis, no pueblo. No es decalaos, sino decapolis. No eran pueblitos, eran ciudades. Este muchacho fue a 10 ciudades y dijo: Jesús hizo esto conmigo.
Dios ha tenido misericordia conmigo. ¿Qué pasó en esas ciudades? Todos se maravillaban. ¿En los de Decápolis lo habían visto a él, lo habían visto endemoniado? No, pero su testimonio fue lo que ellos vieron. Y todos se maravillaban. ¿Ya? ¿Ahí llegó? ¿Cómo les parece? Otra vez. ¿Cómo les parece? ¿Cuántas personas han visto a un endemoniado? Realmente endemoniado. Yo quiero que miremos por favor nuevamente el cuadrito. ¿Cuáles son las características del endemoniado? Solitario, sin dignidad, ¿qué más? Autodestructivo, sin conciencia ni control. Yo no he visto endemoniados, poseídos, pero cada vez que yo veo y salgo a la calle, veo personas con esas características. Cada vez que voy a casa de mis padres, veo personas con esas características. Solitarios. No importa si están juntos, se sienten solos. Es una gracia que llegó Luis Carlos, llegó mucho con su esposa. Se sienten solos aunque estén rodeados de gente. Sin dignidad, porque cualquiera puede comprarlos. Cualquiera puede comprarlos. Autodestructivos, como el ejemplo del licor. ¿Qué hace el licor en una persona? ¿Qué hacen las drogas en una persona? De pronto no son piedras con las que se hacen daño, pero cada vez que se fuman un cigarrillo, cada vez que se fuman un porro, cada vez que se ponen una borrachera, se autodestruyen. Cada vez que entregan su cuerpo a una persona que no es su esposa o su esposo, se autodestruyen. Conciencia, comprable. Control, ninguno. Son controlados por la gente. Están más pendientes de lo que las personas les dicen que son, de lo que verdaderamente son. Ahí se cumple lo que la palabra de Dios dice. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Yo no sé qué es peor, si estar poseídos o estar bajo ese yugo y ni siquiera saber. Porque cuando uno tiene un problema, uno busca la solución. Pero cuando uno ni siquiera sabe que tiene el problema, es peor. ¿Cuántos tenemos familia que están en esa condición? Ahora, ese no es solamente el problema. El problema está en que, ¿por qué no están aquí? ¿Por qué no están en la libertad que nosotros tenemos? ¿Por qué no han corrido a la libertad que nosotros tenemos? Pueden haber dos razones. La primera es que nosotros fuimos, así como el Señor le dijo al libertado, le dijo, vete, ves y le dices. Nosotros fuimos y les dijimos, pero ellos, tal cual como los vecinos, tuvieron miedo
y dijeron, no quiero que me cambien la vida. Esa es una opción. Pero hay una segunda opción para la cual ellos no están aquí. Es que el Señor nos haya dicho a esta iglesia, a cada uno de los que estamos aquí, nos haya dicho, ve y divulga lo que yo he hecho por ti. Y nosotros hemos sido unos desobedientes. Y ni hemos ido, ni hemos divulgado. Y si acaso hemos ido, solamente fuimos a los nuestros y nos olvidamos de las Decápolis. ¿Qué será más doloroso para nuestro Padre en el cielo? ¿Qué sería más doloroso para nuestro Padre en el cielo? Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por las cosas que hemos aprendido. Gracias, Señor, porque cada una de estas porciones bíblicas, Señor, tu soberanía ha sido clarísima. Pero, Señor, precisamente por esta porción, los que estamos aquí queremos agradecerte, porque hubo un libertado que en algún momento de su vida vino a nuestra vida y nos dijo, puedes escapar del lazo del diablo. Gracias, Dios, porque nos diste la entereza de decir sí. Pero, Señor, también tenemos que reconocer en este día que hemos sido desobedientes contigo, que esas características de alguien libertado, esa humildad a la que nos has llamado, esa dignidad que hoy tenemos como hijos tuyos, ese juicio cabal que hoy podemos ostentar, esas tres cosas que son verdaderamente un tesoro para este hombre del que estuvimos estudiando, son también tesoros nuestros que no hemos usado para las otras dos características. Porque, Señor, hemos pecado contra ti, porque reconocemos que cuando nos dijiste id, nos hemos quedado. Y cuando nos dijiste enseña de mí, hemos callado. Pero esa no es la condición a la que tú quieres que nosotros vivamos. Tú quieres realmente que nosotros seamos como este hombre que fue libertado, como este hombre que valoró el hecho de su libertad, y valoró el hecho de que su libertad significaba la única posibilidad para que otros también pudiesen tener esa misma libertad, maravillándose de ti. Por eso nosotros, Señor, en este Día del Padre, en el que nos reunimos aquí, nosotros queremos realmente postrarnos delante de ti y decirte que sí queremos ser los hijos obedientes que tú esperas, que sí queremos divulgar las maravillas que has hecho en nosotros, porque nosotros, Señor, tenemos la misma compasión que tú tienes para con aquellos que están perdidos. Por esa razón es que hoy, Señor, nosotros tomamos realmente la decisión de un compromiso contigo, de ser testimonios de Cristo. Yo no sé cuántas personas de los que están aquí me han seguido en esta oración, pero si tú estás de acuerdo con lo que yo acabo de decir y realmente, pero realmente quieres asumir el compromiso de obedecer el día y enseñar de Cristo,
quiero que por favor te pongas en señal de que realmente delante de Dios tú quieres obedecer. Señor, todos los que estamos aquí nos ponemos delante de ti, Señor, para tomar un voto delante de ti. Nosotros queremos compartir de quién eres y de lo que has hecho en nuestra vida. Queremos decirle al mundo, a todos los que nos rodean, que tú has sido nuestro proveedor, que nos has ayudado, que nos has protegido, que nos has consolado, que has quitado de medio de nosotros esa indignidad con la que vivíamos, que nos has dado la libertad de poder decidir entre hacer lo bueno y hacer lo que no te agrada a ti. Que tú, Señor, a nosotros nos has permitido entrar delante de tu trono de gracia sin ninguna cortapisa. Señor, nosotros queremos que las personas a las que amamos no estén más bajo el lazo de esos demonios que solamente lo que quieren es hurtar sus vidas, quieren matarlos y quieren destruirlos. Nosotros queremos verlos con vida y vida en abundancia. Y por eso, Señor, en este día nosotros nos ponemos delante de ti para decirte, queremos ser tus testigos, pero más que eso, queremos ser tus testimonios. Señor, toma nuestras palabras, porque son reales en nuestro corazón, y tú lo puedes ver. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarse.